Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Chirino Sánchez, soy decano de la Facultad de Derecho y profesor catedrático de Derecho Penal. El tema que quiero compartirles hoy es el tema que tiene como título Lo subjetivo en la imputación objetiva, aproximaciones a una crítica de los presupuestos de imputación en el marco de los delitos imprudentes. Como ustedes saben, este conjunto de conferencias tiene como contexto una iniciativa de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas a cargo del profesor doctor don Gustavo Chan, quien nos ha propuesto realizar este tipo de intercambio académico por vía de una conferencia virtual. Y nosotros y profesores y profesoras entusiásticamente hemos apoyado esta iniciativa y yo tengo pues mucho placer y mucho gusto de compartir con ustedes utilizando estas nuevas herramientas tecnológicas. Quisiera introducir esta charla, esta conferencia, en una preocupación que me ha perseguido por ya muchos años, en una reflexión que surge precisamente en los delitos culposos, que son delitos que en Costa Rica se considera que son casi de una plataforma absoluta y completamente objetiva, sustentados en la famosa teoría de la infracción al deber de cuidado, que se analiza desde una perspectiva precisamente objetiva. Y por esa razón, entonces, yo quisiera introducir una reflexión, ¿verdad? Que tiene como objetivo, pues, cuestionar esa presunta completa objetividad de la imputación en delitos imprudentes y aprovechar esa ocasión para hacer una reflexión sobre la necesidad de introducir en el análisis de imputación objetiva criterios subjetivos. Esos son mis dos objetivos en la charla de hoy y que tienen como sentido y como lógica, pues compartir con ustedes y hacer un planteamiento que se supone debe ser crítico y generador de discusión. Vamos a ver si logramos ese objetivo. Pues bien, como ustedes saben, la teoría de la imputación objetiva hoy se enseñorea en casi todo el panorama de la discusión jurídico-penal en nuestros países, ¿verdad? Ha llegado, digamos, en lo que se ha dado en llamar la cabalgata victoriosa de la doctrina de la imputación objetiva, que ha empezado a ser utilizada de una manera bastante intensiva en la jurisprudencia y en la doctrina de América Latina. Costa Rica no es una excepción a ello y ya vemos pues tímidas y algunas expresas alusiones a la teoría de la imputación objetiva en diferentes fallos jurisprudenciales, principalmente de tribunales superiores, como son los tribunales de apelación de sentencia penal y de la propia sala de casación. Sin embargo, creo que a pesar de que eso es así y que ya estamos viendo llegar esta utilización intensiva de los criterios de la imputación objetiva, su basamento conceptual y su orientación técnico-jurídica siguen dejando mucho que desear en lo que, digamos, a la dinámica metodológica que esta teoría implica, como desde la perspectiva de las consecuencias de la utilización de sus puntos de partida. Así las cosas, bueno, corresponde en la introducción previa de nuestra conferencia hacer algunas acotaciones sobre la teoría de la imputación objetiva. A mí me parece que es importante porque no se dice con suficiente intensidad que la teoría de la imputación objetiva no es una creación directa del derecho penal, ni tampoco ha sido un constructo o una evolución de conceptos exclusivamente jurídico-penales. Fue Karl Arens, precisamente en el ámbito
del derecho civil al que podemos poner en el, digamos, padrinazgo de la teoría de la imputación objetiva, quien es un autor que reflexionó precisamente sobre los problemas de la aplicación de esta teoría para casos prácticos del derecho civil. Y ya desde este autor, Karl Arens, es evidente que no se puede apartar la idea de que la aplicación del derecho penal tiene un momento subjetivo y lo tiene también en la imputación objetiva. Este trabajo de Karl Arens tuvo como punto de partida su tesis de disertación para optar a una plaza de profesor en Alemania sobre la teoría de la imputación en Hegel, ¿verdad? Y el concepto de la imputación objetiva, que fue publicada en Göttingen en 1927. En ese texto, y voy a traducir libremente, dice Karl Arens, se muestra así que el momento subjetivo de la acción en la relación entre la voluntad y el principio de dominación, ¿verdad?, no pueden abandonar el momento subjetivo. Es decir, no se puede, desde un punto de vista de imputación objetiva, dejar sin análisis o sin correlación el aspecto subjetivo. Esto que plantea Larens desde su tesis de disertación, ya en 1927, no parece ser tan claramente entendido por la doctrina penal y muy especialmente por los doctrinistas de nuestras latitudes que han empezado a adoptar de manera tan entusiasta la teoría de la imputación objetiva. Y es que desde mi punto de partida, y aquí desde ya quiero darles y compartirles mi punto de vista, me parece que el juicio de imputación es incompleto si no toma en cuenta una valoración subjetiva. Es decir, que junto al análisis del resultado producido, ¿sí?, también es correspondiente y necesario ver cuál es la conexión de ese resultado objetivo con la acción que le es precedente. Y esto que estoy diciendo, que podría ser, digamos, una afirmación para muchos de ustedes que me escuchan totalmente evidente, es especialmente necesaria y tenerla en cuenta y resulta indispensable en el análisis de la imputación en los delitos imprudentes, en los delitos culposos. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, el conocimiento de una persona que actúa de manera culposa resulta relevante para valorar en qué medida y en qué contexto va a hacerse la imputación de un resultado a su conducta. Máxime, y esto también es otra verdad evidente, compartida por buena parte de la doctrina, los delitos imprudentes, los delitos culposos, son delitos también del resultado. Y por lo tanto, ese resultado, perdonen, ese resultado que en los delitos culposos es un componente de azar, como lo decía Exner ya hace muchos años, es un componente de azar porque ese resultado en el delito culposo puede producirse como también podría no producirse. Pero la relevancia jurídico-penal de ese resultado solo merece un análisis de imputación cuando el resultado se produce. Si el resultado no se da o sus condiciones de producción son imposibles, por lo tanto, tendríamos que decir, no es necesaria la imputación. Así las cosas, entonces, a mí me parece que si es cierto que son los delitos imprudentes, delitos de resultado, y si es cierto que esta conexión que estamos observando en todos los casos en donde hay la eventualidad de la imputación de un resultado culposo a un comportamiento humano, es necesario valorar a ese sujeto que realiza la acción imprudente, tanto en el desplegar de esa acción imprudente, como también del conocimiento que ese sujeto tiene
con respecto al resultado que se produce. Si ese es un conocimiento actual o si ese es un conocimiento potencial, es una discusión que tiene recién relevancia con miras a saber si podemos imputarle o no el resultado. Ahora bien, yo podría decir que en los delitos imprudentes, la evitación de un determinado resultado o la previsibilidad de un determinado resultado también depende de un conocimiento del sujeto. Es decir, tanto para evitar un hecho o evitar un resultado, como para prever ese resultado, yo tengo que saber cosas. Tengo que saber que esa acción mía va encaminada eventualmente a producir un resultado. Debo de estar en capacidad de poder evitar ese resultado. No en vano, alguna parte de la doctrina importante ha dicho que en los delitos culposos hay un componente de omisión muy importante y muy trascendente, y que ese contenido de omisión es en esencia un juicio objetivo, pues también en el caso de entender a los delitos culposos como delitos de omisión, también debemos de involucrar un aspecto subjetivo, como ocurre en todos los casos donde la omisión es relevante. Es necesario también valorar si el sujeto podía prever la situación dentro de la cual debía reaccionar y si al serle previsible también le era de manera actual posible evitar ese resultado. Entonces, la previsión del resultado, la evitación del resultado y, por supuesto, la acción dirigida a la producción de ese resultado presuponen determinados grados de conocimiento. Esto, que para muchos de los que me escuchan podría ser un punto de partida básicamente, digamos, inicial o probablemente muy en los prolegómenos del análisis de los delitos culposos, no resulta así, digamos, de la casuística penal. Casuística que está planteada principalmente en hechos que generan resultados muy gravosos, como es el caso de los delitos cometidos en el tráfico rodado y muy probablemente toda la dinámica de delitos culposos que podrían provenir de los comportamientos de la actividad médica dentro del contexto sanitario. Es decir, en qué medida, digamos, la capacidad de intervención, de prevención y de evitación de resultados está basada en lo que un médico tratante conoce o sabe en una determinada situación médica, o cuánto, digamos, un conductor, conductora puede prever en cuanto a la forma en que conduce, en la forma en que respeta las disposiciones de tránsito, podría hacerle previsible la causación de un resultado. En nuestra jurisprudencia, y esto es, me parece, mayoritario, está muy acendrada la idea de que estamos hablando de una categoría que está integrada, como lo decía hace unos segundos, a elementos puramente objetivos. Lo que ha llevado en algunos y algunas a sostener que no habría nada subjetivo que analizar a la hora de imputar un hecho culposo a una acción humana. Pero si eso que exclusivamente es objetivo es en esencia, la infracción al deber de cuidado, tendríamos que ponernos a pensar si eso que llamamos infracción al deber de cuidado es todo pura y llanamente objetivo. ¿Qué es el deber de cuidado en términos de nuestra jurisprudencia y cómo la entiende nuestros jueces? En primer lugar, la infracción al deber de cuidado se observa en virtud de normas. Es decir, un aspecto muy importante que los jueces analizan es si existe una norma que haya sido lesionada
en el comportamiento culposo. Una norma de cuidado, una norma que impone, perdonen, un deber de cuidado específico. Pues bien, ese deber de cuidado específico que brota de una norma debería de ser, vamos a decir, un constructo que la norma prevé y que lo prevé de una manera completa, ¿verdad? Lo que sabemos es que nosotros no podemos llegar a un nivel de regulación tal que la norma me dé a mí todos los elementos y condiciones y posibilidades dentro de las cuales una persona pueda actuar. De hecho, el marco de referencia del debido deber de cuidado es un marco de referencia que va dirigido al ciudadano, a la ciudadana, a la persona que en términos generales tiene que saber cómo actuar, cómo dirigir su comportamiento y su acción en un contexto dado, ya sea el del tráfico rodado, el de las intervenciones quirúrgicas, en el de los tratamientos médicos, en el del diagnóstico de enfermedades, en la producción industrial, en la generación de actividades peligrosas, de deportes de peligro, etc. En todos ellos, desde un inicio, estamos hablando de una ponderación de riesgos y de peligros que las normas prevén porque saben que en determinadas conductas un grado de riesgo siempre está implícito. En un grado de, perdón, de actividades hay un cierto grado de riesgo y peligro involucrado. Y si eso es así, pues claro, esas determinaciones normativas no están para regir de manera genérica. También parten de que hay sujetos que están socializados, que tienen conocimientos, que tienen experiencias, que han vivido en su cuerpo propio ciertas circunstancias de riesgo y peligro, y que por tal razón son sensibles, son sensitivos a las condiciones dentro de las cuales esos riesgos y esos peligros pueden suscitarse. Entonces, como ya ustedes ven, la misma norma, por más que yo pretenda verla objetivamente, ya presupone desde su postulación que haya sujetos que acepten de una u determinada forma, primero el acaecimiento de ese riesgo o peligro y en segundo lugar, las condiciones dentro de las cuales ese acaecimiento es posible y es previsible. Entonces, bajo la creencia de que la culpa penal es totalmente objetiva, los tribunales suelen pasar de largo el examen de la previsibilidad y de la evitabilidad en los casos de conductas imprudentes, lo que sin duda alguna lleva en muchos casos a soluciones injustas e incorrectas desde una determinación jurídico-penal, es decir, desde una lógica de la teoría del delito. Entonces, más bien, yo quisiera introducir aquí otra hipótesis de trabajo con la cual voy a trabajar en esta exposición, y es que esos famosos criterios objetivos que están principalmente derivados del derecho civil eh, y entendidos como criterios de imprudencia, con los cuales nuestra jurisprudencia ha operado por muchos años, probablemente inspirados en aquel trabajo de Altavilla, ¿verdad?, que tanto influenció la aplicación del derecho penal en nuestro país y en otras latitudes, han quedado, digamos, fijando a la culpa como si fuera una falta, una violación a los reglamentos, un comportamiento descuidado, ¿no? Eh, Tratando de que todos esos criterios, el del comportamiento imprudente, el comportamiento de falta, el de incumplimiento del reglamento, sea un criterio objetivo. Y esto obviamente ha llegado para quedarse desde ya muchos años en nuestra jurisprudencia. La culpa, entonces, así vista, se convierte realmente en un incumplimiento aparentemente objetivo de deberes de cuidado, que supuestamente son para todos los seres humanos, para todas las personas que viven en el contexto de nuestro país, deberes claramente conocidos que se pueden
entonces, en tal condición, imputarse siempre a un nivel objetivo. Esta situación ya es grave, es decir, esa consideración de que el delito culposo solo tiene componentes objetivos ya es una cuestión muy grave y basta revisar la mayor parte de nuestra jurisprudencia sobre el punto. Pero se agrava el fenómeno cuando introducen los criterios de imputación objetiva, los de aumento, los de reducción del riesgo, los de la aplicación de las valoraciones de carácter normativo, ¿verdad? Que tratan de reducir los efectos excesivos de la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Y por qué? Porque tratan de utilizar esas categorías igualmente sin hacer una consideración subjetiva. Mi punto de partida, entonces, también es válido para la crítica de aquellos fallos que utilizan criterios de imputación objetiva en los casos de delincuencia culposa sin hacer consideraciones subjetivas. Y aquí, pues, por supuesto, la figura del deber de cuidado resulta sustituida en los casos en que la jurisprudencia va sobre el tema de utilizar la imputación objetiva, a sustituir la violación al deber de cuidado por la teoría del riesgo, ¿verdad? Creo que aquí, pues, ya muchos de los que me escuchan saben que mi línea de ataque va sobre la diferencia muy importante que debe de haber entre el análisis de las teorías de la infracción al deber de cuidado de las teorías del riesgo, ¿verdad? Porque las teorías del riesgo, por supuesto, tienen varias consideraciones, pero una de esas es ampliar también el ámbito dentro del cual vamos a hablar de cuidado de vida. Fue casualmente en un trabajo de English sobre el dolo y la culpa en el derecho penal, que él publicó en el año de 1930, donde él entra a plantearnos varias cuestiones que son muy relevantes para nosotros. Casualmente, en ese trabajo que English hace y dedica al dolo y a la culpa, lo que menos hay es un análisis de la culpa. Él analiza con mayor detalle y cuidado los problemas del dolo. Porque, claro, para aquel momento histórico, 1930, probablemente una predeterminación de las peculiaridades de la culpa y de la imprudencia, pues eh, tal vez, voy a lanzar esa hipótesis de trabajo, tal vez la criminalidad de aquel tiempo no era tan variada en materia culposa como lo es hoy, ¿verdad? Todos podemos imaginarnos la gran cantidad de hechos culposos que la moderna sociedad nos ha traído. No solo los que provienen, insisto, del ámbito exclusivamente del tráfico rodado, del tránsito, sino también los que provienen del mundo de la industria y del intercambio comercial, ¿verdad? Donde indudablemente se producen situaciones donde uno se pregunta la distancia que podría haber entre una conducta dolosa de cálculo de efectos concomitantes y la conducta culposa, tanto en su contenido de culpa con representación como de culpa sin representación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los campos industriales habría que ponerse a ver si el fabricante de un producto peligroso, qué sé yo, una vacuna, una medicina o un tratamiento quirúrgico específico, podría poner en peligro la vida de las personas mediante la utilización de esos productos, de esas herramientas quirúrgicas que está desarrollando y precisamente por defectos y errores que eran previsibles generan o provocan lesiones o muerte a un ser humano, ¿verdad? Ahí la distancia entre lo que era evitable, lo que era previsible, pues nos golpea de frente con el tema de nuestro interés hoy, de qué tanto
es exclusivamente un análisis objetivo, el de la imputación de hechos culposos. Pero en todo caso creo que queda muy claro que incluso en estos momentos históricos del desarrollo de la doctrina, incluso con English en el 1930 o el mismo Larens en los 1920, donde él o estos dos autores se plantean, digamos, la existencia o el planteamiento esencial de que el resultado, en la medida en que tiene que ser derivado a una acción, no puede dejar de lado una consideración subjetiva. Es decir, el momento, perdonen, el momento subjetivo de la acción y del análisis de la acción y de su involucramiento causal del resultado no puede ser estrictamente objetivo. Una voluntad realizadora del hecho es obviamente un planteamiento con el cual se ha escrito mucha tinta, ¿verdad? Sobre todo en las tiendas del finalismo, y por supuesto la capacidad de un sujeto para definir sus fines, sus objetivos y desarrollar esos objetivos y esos fines de manera conforme a las expectativas normativas, pues es la base precisamente sobre la cual se sustenta también el criterio de libertad. Desde un punto de vista político criminal, los delitos de dolo y los delitos de culpa, pues presuponen la libertad de quienes los realizan. Y otra no es la posible consideración de la acción, porque cuando ésta no nace libre, ni siquiera podríamos hablar de acción. Pero eso es harina de otro costal, esa es otra historia que habría que contar en otro momento y que también viene a cuento de la situación científica, del análisis de la acción en nuestro derecho penal, a la cual le dedicaremos probablemente una reflexión posterior. Pero sirvan esas palabras solamente para decir que si partimos de un análisis de un derecho penal de acto, de un derecho penal del hecho, estamos hablando de un derecho penal en donde la configuración de ese hecho depende de una consideración personal, de un aspecto claramente teleológico, es decir, una persona que expresa un fin y que va hacia ese fin, escoge medios hacia ese fin, los escoge de manera clara y específica para la producción de un determinado resultado. Es por eso que en materia de los delitos culposos, hay que decirlo también, la generación de una dupla de resultados es también una de las cuestiones importantes para nuestra reflexión. Esa dupla de resultados, tanto un resultado jurídicamente aprobado, que es el que la conducta quiere realizar, no sé, dedicar una actividad productiva turística para, bueno, para el disfrute de los turistas y la ganancia también de una empresa que tiene todo el derecho a obtener algún beneficio económico de una actividad debidamente ejecutada y conforme a los reglamentos, también abarca la posibilidad de que esa actividad turística pues, pueda tener hechos culposos. Es decir, que se genere un segundo resultado, aparte de ese que es jurídicamente aprobado, uno desaprobado, uno que es ilícito, uno que es un resultado componente de azar, que es que alguno de esos turistas se lesione o muera precisamente por practicar una actividad riesgosa que acepta con riesgo, pero que tiene que ser dentro de un riesgo aprobado, un límite de riesgo que el derecho ha medido y que si se excede por la falta de programación de realización del hecho de una manera adecuada conforme a las expectativas normativas, pues ahí podría ser imputable la responsabilidad. Pero el punto es importante hacerlo ya desde ahora porque la distinción entre un momento causal de la acción, es decir, desde un momento en donde yo pongo la acción a generar la producción de un resultado, en esa misma medida, la dirección de esa acción, la dirección en la producción de ese resultado es mía. Tanto en los medios que he dispuesto para la producción de ese resultado, como también en el cálculo
en el cálculo de que los medios que yo he empleado, del cuidado que he tenido en cuidar esos medios, estén dentro del marco de un riesgo permitido. Con eso lo que quiero decir es que desde un punto de vista de valoración jurídica de la imputación, por más que yo quiera objetivizar el análisis de imputación, siempre va a entrar en consecuencia que yo me pregunte, ¿y qué sabía este sujeto de esa posibilidad de ese resultado? ¿Qué hizo este sujeto para ese resultado que yo considero previsible para él? ¿Qué hizo él para tratar de reducir la producción de ese resultado? ¿Le era viable que en el curso causal que él había escogido, él pudiera anticipar la producción de esos resultados? No es un acontecimiento causal el haberlo realizado con incumplimiento de los reglamentos, con una manera poco cuidadosa en la escogencia de los medios. O lo fue porque la producción de ese resultado fue un acontecimiento componente de azar, un hecho de la naturaleza, un acontecimiento que es absoluta y completamente imprevisible, que hizo que ese resultado que ahora estamos lamentando, la muerte, las lesiones de la persona, se deriven precisamente de ese hecho natural, ¿verdad? Por esa razón, todas esas consideraciones que estoy seguro que buena parte de los que me escuchan saben que son relevantes, porque saben que la peculiaridad del comportamiento humano es qué tanto se sabe, qué tanto puede prever una persona, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su socialización, de acuerdo a lo que su actividad le exige que conozca, no puede quedar fuera de la valoración judicial de un comportamiento culposo. Así que hagamos una crítica básica a la teoría de la imputación objetiva. Desde un punto de vista exclusivamente dogmático, yo no podría quedarme exclusivamente en ver el comportamiento culposo como un comportamiento causal objetivo. Primero, porque incluso en la constatación de las teorías de la causalidad que han precedido a la teoría de la equivalencia de las condiciones y aún las que han pretendido sustituirla, ya lo sabemos, esas teorías han sido claramente superadas. ¿Y por qué han sido superadas? Porque ellas, en buena medida, salvo la teoría de la condición sine qua non, han pretendido construirse sobre bases puramente objetivas. Y aun cuando la teoría de la causalidad adecuada ha tenido, digamos, un buen terreno, ha generado, digamos, algunos buenos resultados en el análisis, de hecho, es una teoría que utiliza nuestra jurisprudencia con mucha frecuencia, no se puede desconocer que la relación de causalidad, incluso en los casos de causalidad adecuada, implica o lleva implícita la posibilidad de que el sujeto acepte, por lo menos desde un punto de vista subjetivo, que ese resultado puede darse, ¿verdad? El resultado que es un componente de azar. Yo no quiero que el turista se muera, yo quiero que mi actividad dedicada a los deportes riesgosos se realice dentro de un marco en que ese riesgo esté debidamente controlado. Acepto que he puesto todo mi conocimiento y mi experiencia para que eso sea así, salvo un hecho absolutamente imprevisible, ¿verdad? Que puede ser un hecho natural. Entonces, la pregunta es aquí, ¿de qué manera puedo yo excluir en el análisis del comportamiento imprudente, de qué manera puedo excluir lo que el sujeto pudo querer, lo que el sujeto pudo anticipar y lo que el sujeto pudo efectivamente reducir de la producción de un específico hecho? Entonces, si el sujeto persigue un fin, en este caso lícito, de desarrollar una actividad peligrosa, yo no puedo, en el análisis de la imputación,
sacar del lado o poner de lado la dominabilidad que ese sujeto pudiera tener de la conducción de su acción dentro del marco de lo permitido, dentro del marco de lo que, perdonen, de lo que el derecho permite o promociona, fomenta. Entonces, esa dominabilidad que tiene el sujeto, tanto del curso causal como de la producción del resultado, es una dominabilidad subjetiva. Porque, ¿qué podría yo esperar de un análisis en donde esa dominabilidad no dependa de la capacidad de un sujeto, sino que dependa de criterios puramente objetivos? Para mí, la pregunta se tiene que responder por sí misma. Yo no puedo partir de una teoría de dominabilidad objetiva pura, porque siempre tengo que imaginarme a ese sujeto que actuó tratando, tratando de dominar un hecho. Por esa razón creo que desde el punto de vista de la tipicidad y desde el punto de vista de una tipicidad puramente objetiva, como es la que ha tratado de sustentar la doctrina para sostener la teoría de la imputación objetiva, nos lleva claramente a una conclusión muy importante. Para yo imputar responsabilidad culposa, debo de tener capacidad de anticipar la producción de ese resultado, haber podido hacer algo para la evitación de ese resultado, y esa evitabilidad y esa previsibilidad tienen que tener también un componente subjetivo, porque no han faltado también sujetos, autores, miembros de nuestra jurisprudencia, de nuestra autoridad jurisdiccional, que pretenden desarrollar la idea en cierta forma incorrecta de que esa previsibilidad y esa evitabilidad son también objetivas. ¿Cómo? Bueno, tratando de decir que un sujeto que ha emprendido una acción riesgosa debe de evitar y prever porque la norma sí se lo exige, ¿verdad? Utilizando un criterio valorativo, pero normativo exclusivamente. La idea mía es que lo valorativo aquí tiene que ser también tomando en consideración las capacidades de ese sujeto para actuar de conformidad con las reglas, de conformidad con las reglas de su experiencia, de conformidad con las reglas de su conocimiento. Eso implica, por supuesto, que el sujeto puede no conocer conforme a la experiencia del ciudadano promedio. Eso puede llevarnos a la comprensión de que ese sujeto, al no haber sido socializado con suficiente experiencia en conductas riesgosas, no podía prever en concreto esas acciones. Y esto es cierto casi desde Larens. Vean, vuelvo otra vez, 1920, ¿verdad? Ya Larens presuponía, por ejemplo, la posibilidad de que el sujeto actuara con error, un falso conocimiento de ignorancia sobre las condiciones de producción del resultado, por ejemplo, ¿verdad? Lo que me lleva también a plantear la posibilidad de ese error en los delitos culposos, que para muchos autores es una cuestión que no debería de ser ni siquiera tomada en cuenta. Pero claro, es posible que yo no pueda ser imputado de un determinado resultado culposo porque yo no estaba en capacidad de conocer objetivamente las condiciones de producción de ese resultado. Entonces, claro, yo no creo que esto presuponga la eliminación de la voluntad de acción, de la voluntad realizadora de la acción, ni tampoco presuponga la eliminación de la posibilidad de analizar un análisis teleológico, ¿verdad? Eso solo puede estar en la mente de que cualquiera que dice que la acción con fines es pensar en términos de Belsel y pensar en términos finalistas, sería como reducir toda la comprensión de la acción en un Estado democrático de derecho a que si yo pienso que la acción tiene fines, estoy pensando en términos belselianos.
Lo que no es cierto, es decir, lo que hizo Belzel fue también una consideración axiológica valorativa de algo que desde el punto de vista de la ética y la moral estaba muy discutido en su época y muy analizado, y él como buen conocedor de la filosofía, del estado de la filosofía y sobre todo de la filosofía jurídica en su tiempo, pues tenía que saber que efectivamente no podía emprender su análisis del derecho penal sin una comprensión de la acción con fines, que claramente sustituye el modelo causalista. Pero bueno, esa no es tampoco la historia en este momento. Lo que yo quiero es concretarme hacia la formulación de la imputación objetiva y de la teoría de la infracción al deber de cuidado pueden sobrevivir sin un análisis subjetivo, y creo que hemos dado por lo menos dos acertos importantes en contra de esa presunción. Pero tendríamos que llegar después de Larens y de English, pues por supuesto a más modernas propuestas dogmáticas. Ni siquiera Honig, eh, Roxin sería importante aquí. Y el caso de los ciclistas. El caso de los ciclistas es muy interesante. Son dos ciclistas que van por una carretera oscura. El primer ciclista, el que va de primero, no lleva luces. Y depende de que el ciclista que va atrás, el segundo, el que le sigue, tenga luces y que lo ilumine a él y ilumine el camino, ¿verdad? Pero resulta que el segundo ciclista no tiene luces o le fallan las luces, y el vehículo que viene de frente no lo ve y atropella pues a los dos ciclistas que vienen. Entonces, ¿para quién es imputable el cálculo de la no existencia de luces, ¿verdad? El conductor obviamente que viene por su vía, que viene conduciendo correctamente, necesita ver a los ciclistas, y para eso pues los ciclistas deben de vestirse con un traje con colores que puedan ser reflectivos a la luz. Por supuesto sus medios de locomoción deben de tener luces, etcétera, ¿verdad? Pero el caso está planteado de tal manera que el deber objetivo es llevar las luces. Pero aquí hay varias otras consideraciones, ¿verdad? Es el grado de oscuridad del lugar, qué tan previsible es para el conductor que vienen conductores en bicicleta sin luces en ese momento dado. Y todas esas consideraciones se ponen de lado cuando es valorar exclusivamente el deber del ciclista de atrás de llevar luces. Ese es, me parece a mí, un punto interesante, como también es interesante el caso planteado por Roxin de el ciclista que está tomando licor junto con un conductor de un camión pesado, ¿verdad? Y luego los dos deciden salir del lugar donde estaban tomando, por supuesto el camionero con su camión y el ciclista con su bicicleta, y el ciclista sufre no sé, un ataque convulsivo a raíz de la ingesta alcohólica y cae en las piñas traseras del camión. Para Roxin, lo esencial de este caso es analizar la distancia que llevaba el camionero del ciclista, que para el caso de la normativa alemana tiene que ser de 1 metro de distancia, y obviamente las oscilaciones del ciclista lo hacen reducir y ampliar esa distancia. La cercanía del camión es bastante grande y resulta que cuando padece ese efecto convulsivo cae en las peñas traseras, cosa que el conductor no podía prever ni saber. Lo único que el conductor podía prever y saber es que venía tal vez no guardando la distancia del metro necesaria del ciclista que está rebasando. Interesantemente, para Roxin es imputable las lesiones y muerte de este ciclista, puesto que aunque podría haber una consideración a lo que subjetivamente aquel sujeto, valga la redundancia, que el ciclista está padeciendo esa oscilación de su movimiento y el efecto compulsivo de las bebidas que tomó, eh, lo esencial para la solución del caso es
la no distancia la no distancia reglamentaria con respecto al ciclista. Y aquí están mis objeciones, aquí están mis objeciones. Si yo me quedo exclusivamente en el incumplimiento de la distancia, ese solo hecho es relevante para la valoración jurídica. Pero es que no pueden ser solo esas las consideraciones. Tienen que tomarse en cuenta otras valoraciones, ¿verdad? Incluso las propias del ciclista que conduce por una carretera donde se transporta carga, donde van camiones pesados, ¿verdad? Que tienen además la peculiaridad de arrastrar aire, ¿verdad? Debido a que con sus masas y su velocidad, pues arrastran también ciertas cantidades de aire que podrían succionar al propio ciclista, ¿verdad? Aun cuando se mantenga la distancia establecida reglamentariamente. Entonces, todos esos parámetros, todas esas condicionantes exclusivamente objetivas caen, porque no solo a través del aumento, de la disminución del riesgo o de la aceptación de que ese riesgo se genera a partir de un incumplimiento específico de normas jurídicas de tránsito que establecen deberes específicos para el conductor, nos dejan, digamos, en una condición de saber si la imputación es dable o no es dable. Si este es el caso, debemos de analizar al sujeto actuante, ¿verdad? Y el sujeto actuante no es solo el conductor. También habría que tomar en consideración las circunstancias en las cuales se encuentra el ciclista. ¿Qué es lo que genera la producción de muerte? ¿Verdad? Y si efectivamente es factual, ¿verdad? Y es interesante y relevante desde el punto de vista de valoración jurídica, esas consideraciones personales. Ruxin obviamente se pronuncia por la teoría del aumento y la disminución del riesgo y se pronuncia en favor de la teoría del ámbito de protección de la norma, que también es una tesis muy interesante y que proviene también del derecho civil. Para mí, en el caso de los dos ciclistas que se conducen sin luces, yo no puedo pensar exclusivamente en que la responsabilidad no es del ciclista que va atrás, ¿verdad? Que solo es del ciclista que va por delante, o del tercero, el conductor que viene en dirección contraria y que no los ve y los atropella, ¿verdad? Ese análisis exclusivamente objetivo deja por fuera las otras consideraciones, por ejemplo, la capacidad que tiene el ciclista para saber si lleva las luces correspondientes, si es posible verlo en condiciones de oscuridad, por el tramo de carretera o de camino por el cual va, o que puede anticipar que va a transcurrir yendo hacia el lugar al cual se dirige, o si le es viable, por ejemplo, tener capacidad de reaccionar frente a un vehículo que viene en dirección contraria. Esta asunción del riesgo por parte de los ciclistas, pero también del conductor, implica también una valoración de condiciones subjetivas. Yo tengo que asumir un riesgo a partir de conocimientos subjetivos, no son exclusivamente conocimientos subjetivos. Que yo me lea la ley de tránsito no me hace a mí asumir los riesgos. Que yo me lea el tipo penal de no interrumpir o afectar las medidas antipandémicas, ¿verdad? No me pone a mí en una consideración específica de saber si estoy o no incumpliendo esas normativas en comportamientos específicos que incluso de acuerdo a mi socialización no eran prohibidos, pero que dentro de una pandemia son prohibidos, como ir a una fiesta o ingerir alcohol en cantidades excesivas que me pongan a mí y a otras personas en riesgo, ¿verdad? La aplicación incluso del concepto de distanciamiento con respecto al riesgo, de actuación de disminución del riesgo, requiere que yo comprenda si el sujeto podía o no asumir esa actuación. Desde un punto de vista, entonces, crítico, desde un punto de vista crítico, yo debería estar en capacidad de poder asumir que en esa valoración in totum,
¿verdad? Con completez de la actuación de un sujeto, esa valoración no incluye, o no excluye, mejor dicho, perdón, no excluye esa ponderación subjetiva. Ahora bien, ya sabemos que Larens no rechazó una valoración subjetiva. English, a pesar de que en su tiempo, digamos, los delitos culposos no estaban tan variadamente distribuidos ni se producían con tanta frecuencia como hoy, pero es evidente que los criterios para ponderar si hay responsabilidad o no por un hecho culposo no han quedado fuera del ámbito de referencia doctrinal. Es decir, la doctrina puede tomar en cuenta que ha valorado los aspectos subjetivos. La pregunta nuestra es si la conducta de disminución del riesgo, si la conducta de aumento del riesgo o de la conducta que se adecua a los criterios normativos es o no una exclusiva valoración de imputación objetiva. Y vean en Roxin también, el famoso caso de que yo le digo a mi enemigo que vaya a pasear por el bosque y yo sé que en el bosque hay un enemigo de él armado que lo va a matar. El hecho mío no es exclusivamente promocionar una actividad permitida como es instar a la gente a que haga ejercicio yendo por el bosque. Eso es permitido. Es que es el conocimiento mío de que ahí está el enemigo de mi enemigo que le va a matar si lo ve entrando al bosque. El hecho doloso de un delito de resultado, como es el que estamos analizando aquí en el caso de homicidio doloso, es claro que tiene que ver el conocimiento que yo tengo de la preexistencia de una situación de riesgo. Y esa situación de riesgo es la que va a generar la muerte del paciente. Entonces, ya ahí, por ejemplo, Roxin, por más que pretenda decir que en relación con el paciente yo tengo una relación objetiva, hay un conocimiento que yo tengo que es relevante y que puede cambiar las condiciones dentro de las cuales se puede solucionar el caso. Entonces, también la causalidad escogida. Si yo lanzo a mi enemigo por el puente, es irrelevante si la persona que yo lanzo del puente se muere ahogada en el río o se golpea en el puente o una piedra abajo y muere a resultas de eso. Mi dolo general es el dolo de muerte y se logra a través del lanzamiento de mi víctima del puente. Entonces, es claro que mi conocimiento de la causalidad que va a producir la muerte es irrelevante porque el dolo general de muerte es ese. Ahora, quedará abarcado esto también para la conducta riesgosa. Bueno, las conductas riesgosas implican a veces comportamientos desaprobados. No todos los deportes de riesgo o de peligro resultan aprobados por el derecho. Hay algunos que, aunque yo los ofrezca, no tienen aprobación del derecho por su alto nivel de riesgo. Como hay ciertas actividades industriales que implican un riesgo muy alto. Entonces, desde esa perspectiva, me parece, estamos en consideración de esos posibles problemas que se dan en los famosos casos relevantes de la imputación objetiva. Ahora, el tipo penal es una integración de aspectos objetivos y subjetivos. El delito culposo también. El delito culposo está integrado no solo, y aceptemos la teoría de la infracción al deber de cuidado, solo para efectos puramente didácticos. Por más que yo asuma la teoría de la infracción al deber de cuidado, el tipo objetivo culposo se integra también con una previsibilidad y evitabilidad subjetiva. Porque yo debo de saber no solo que existe el deber objetivo de cuidado, sino que también debo de poder prever que ese resultado que me van a exigir quedaba dentro del ámbito de desaprobación. Y esa previsión es el presupuesto de la evitación. Yo no puedo evitar lo que no puedo prever. Entonces, el caso fortuito y la fuerza mayor en los delitos culposos, pues lleva también a una ponderación de lo que me es dable a mí como sujeto prever
y anticipar. La perspectiva de la que yo estoy hablando no es ex ante. Por supuesto que ex ante puede ser para el observador, para el juez, para la persona que tiene que analizar la conducta del sujeto que debió haber recibido el deber de cuidado. Ex ante ya sabía si eso que iba a hacer quedaba previsto o no dentro del deber de cuidado. Pero curiosamente, los delitos culposos son relevantes desde que se produce el resultado antijurídico. Entonces su valoración siempre es ex post, después del hecho. Y eso implica que el analista, pues que el juez, la persona que analiza jurídicamente el caso, siempre sabe más que el que actúa, porque ya sabe lo que la conducta generó, el resultado que se produjo, la causalidad que lo derivó, ¿sí? Y por tanto, pues puede saber más que el mismo sujeto que actuó. Y podríamos estar sustituyendo la experiencia específica del que actuó por otros elementos o circunstancias que pueden ser, en este caso, puramente subjetivas. Creo que me estoy excediendo un poco de los 40 minutos con los cuales está prevista que esta actividad sea didáctica. Entonces voy a hacer un cierre que me parece que es importante, ¿verdad? Por supuesto que no estoy dejando discutidos todos los elementos de este problema. Me parece que he logrado exhibir los problemas de una imputación objetiva, exclusivamente objetiva, en los delitos culposos. Pero la segunda cuestión que creo es relevante para comprender lo que he querido decir es que desde un punto de vista de una teoría razonable, que sea compatible con un derecho penal democrático y con las condiciones de un derecho penal de auto y no de autor, de acto y no de autor, implica claramente para todos nosotros que debe de acuñarse una teoría de los delitos culposos que sea capaz de analizar amplia y detalladamente las condiciones de conocimientos especiales que un sujeto tiene. Y que esos conocimientos especiales o no especiales, que podrían ser considerados, digamos, en una escalera de conocimientos como la que plantea Roxin para el análisis de los delitos culposos, ¿verdad? La teoría de los peldaños. Conforme el grado de conocimiento es más especializado y que obviamente genera un mayor nivel de responsabilidad por los conocimientos dados, yo no vaya a imputarle a una persona que no puede subir todos esos peldaños porque sus conocimientos no llegan hasta allí, le exija cosas de previsión y de evitación que su capacidad específica no tiene, una de las cosas. Y la otra cuestión es que el conocimiento de la causalidad y de la capacidad de producir del resultado de esa causalidad tampoco es puramente objetivo. También implica que la persona que desarrolla esa causalidad y que la pone en funcionamiento conozca las limitaciones de esa causalidad para dar o no condiciones de producción del resultado. Y habría una tercera cuestión que con esa podemos cerrar nuestras valoraciones. Desde un punto de vista de teoría moderna de la causalidad, los aspectos subjetivos no resultan excluidos. Pueden ser problemáticos. Puede ser que el filtro que utilicemos para introducirlos dentro del análisis de valoración jurídica sean problemáticos o no. Pero aún en los criterios exclusivos de la imputación objetiva, de aumento, de disminución, de autopuesta en peligro, o incluso, déjenme decirlo de una vez, e incluso los que se derivan específicamente de ponderaciones de un juicio de adecuación, todos ellos presuponen también un nivel o grado de intensidad del análisis subjetivo, que no puede ser excluido, porque si no, se podrían generar respuestas a las diversas problemáticas que resuelve el derecho penal o que pretende resolver el derecho penal, que resultan incorrectas, resultan injustas y probablemente incompatibles con la teoría de la libertad. Les agradezco mucho la atención que me han prestado. Les ha hablado Alfredo Chirino y espero que esta conferencia haya abierto algunas nuevas opciones de visualización de los problemas planteados. A ustedes muchas gracias, al Instituto de Investigaciones Jurídicas mi agradecimiento
encomiable por esta iniciativa y al doctor Gustavo Chang por su preocupación por llevar este tipo de actividades a buen término. Muchas gracias. Buenas noches.